habitualmente para sostenerse en esa situación. Y vaya si la situación ha sido compleja, ¿no? Con una primera mitad del año con caída prácticamente en todos los sectores, a excepción del agro, a excepción de la minería y tal vez de la energía. En líneas generales, todo el mundo pyme ha tenido una primera mitad del año más que compleja. Vamos a hablar de esto con Pablo Berkovich, ex subsecretario PYME y director de la consultora Marca Pyme. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué foto hacemos hoy del sector PYME, ya atravesada la peor parte del ajuste y con una economía que distintos analistas están diciendo que por lo menos ha llegado a tocar el piso? Todavía falta para la recuperación, pero sí está tocando el piso. Es exactamente como decís, me encantaría pensar que pasamos la peor parte del ajuste. Efectivamente, el informe que hicimos nosotros desde Marca Pyme para la gremial empresaria Industriales Pymes Argentinas, para IPA Pyme, que es el informe que presentamos el jueves pasado. La verdad que los números son muy desalentadores. No solamente, bueno, repasamos los números de la economía, que vos bien ya sabés, seguramente los han comentado. Tenemos los índices de producción industrial, que es el IPI que da el INDEC, en números muy negativos. Los últimos meses realmente dieron números preocupantes, de 20 puntos de caída, 15 puntos de caída. En algunos sectores, obviamente, esos números se duplican, eso es un promedio, pero vos cuando hablás con algunos sectores que son muy mercado internistas, esos números son aún peores. Estamos hablando de una utilización de capacidad instalada, que es la UCI, que también está en niveles, te diría, niveles de pandemia, niveles de 2001, niveles que se acercan al 50%, es decir, una de cada dos máquinas está apagada. Nosotros en el informe de Industriales Pymes Argentinas, lo que hicimos fue primero un repaso de los indicadores, después algunas proyecciones y después hablamos también con decenas de pymes. A propósito, contamos unos 4 o 5 casos representativos y justamente los que algunos me marcaron es, che, bueno, esto no es una B, no estoy viendo la B, estoy viendo en todo caso una L y no sé cuándo voy a parar de caer y estabilizarme para conseguir esa L. Bien, eso está atado básicamente a la caída del consumo, me imagino, y no tanto a cómo están los números macros más generales, digamos. En todos los sectores hay una caída de la demanda. Son problemas de competitividad serios que obviamente responden a una caída del mercado interno, a la baja sustancial del poder adquisitivo de los salarios que se dio sobre todo en diciembre, apenas arranca el gobierno de Milei y después estabiliza. Es cierto que si tomamos estos últimos meses, como dice el gobierno, el salario empata o le gana un poquito a la inflación, pero bueno, el derrumbe que tuvo tremendo en diciembre, apenas asumieron Milei y Caputo, fue tan grave que el mercado interno obviamente está muy deprimido. Más allá de eso, la situación para que las pymes puedan exportar también es muy difícil Sí. porque tenemos problemas de competitividad muy serios. Los problemas de competitividad de las pymes no tienen que ver con los niveles de productividad, que en muchos casos son muy buenos, pero son problemas exógenos a la unidad productiva que tienen que ver con cuestiones financieras, cuestiones tributarias, impositivas, cuestiones logísticas y otras variables que son exógenas a la empresa. Vos entrás a una fábrica, esto lo decimos siempre, yo voy a fábricas constantemente y veo que las máquinas son iguales a las de una pyme europea, que los procesos productivos son iguales a los de una pyme de cualquier país desarrollado, la mano de obra está igual de calificada o más calificada, te diría. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que justamente esos niveles de productividad no se traducen en niveles de competitividad altos. Bien, ahora, de todos modos, también allí hubo, sobre todo en el tema de la exportación, hubo ciertas desregulaciones que desde el empresariado se vieron bien en este gobierno, digamos, al mismo tiempo que se daba el ajuste que todos sabemos que se daba, digo, el tema de desactivar la CIRA y sobre todo quitar algunas burocracias, en algunos casos sospechadas de corrupción, para todo aquel empresario pequeño que quisiera exportar.
Vos fijate Ujú, que cuando yo te hablo del índice de producción industrial en caída, es interanual, me estoy comparando con el 2023 y el ujú. 2023 tampoco fue un gran año Claro. para las pequeñas y medianas empresas, fue un buen año, pero comparado al 2022, que fue un excelente, el 2021 y el 2022 a la salida de la pandemia fueron excelentes años para la Ujú, producción industrial manufacturera. El 2023 se estabiliza un poco a la baja, pero comparado con este año realmente es muy bueno, es decir, los índices de producción industrial y todas las comparaciones que nosotros hacemos interanuales dan muy mal y comparado con un año no tan bueno, ujú. justamente como vos bien decís, en el 2023 hubo problemas de gestión comercial externa que les impidieron a las pymes seguir creciendo justamente por dificultades a la hora de importar. Eso es lo que pasa siempre, Ujú, bueno, es el famoso péndulo, la famosa restricción ujú. externa que tenemos aquí en Argentina, que nos encontramos con limitaciones a la hora de crecer en términos industriales por falta de insumos y falta de máquinas que generalmente son importadas. Necesitamos generar dólares con Claro. exportaciones y para generar dólares para exportaciones necesitamos importar y gastar Ujú. dólares para poder O justamente sea que allí producir más y el cepo exportar. nos sigue perjudicando. Y sí, claro, Ujú, obviamente hay que ordenar la ujú, macroeconomía, por supuesto, pero es la diferencia entre un plan de estabilización y un ajuste ortodoxo. Creo yo que lo que necesitamos en Argentina es un plan de estabilización, ordenando esas variables macro, pero cuidando la producción, cuidando la ujú. industria argentina, cuidando también el trabajo que, bueno, obviamente nosotros en el informe lo decimos muy bien, pasamos del año pasado de números realmente muy buenos en términos de desocupación. Estábamos en un 5.7 en el último trimestre, que fue de los números de desocupación más bajos de los últimos 36 años. Pasamos a un 7.7 este primer trimestre. Es una aceleración muy grande de la desocupación. Y si bien no tenemos números oficiales todavía, yo creo que a esta altura del año ya estamos en los 2 dígitos de Ujú. desocupación y vamos a llegar a fin de año con un número superior todavía a lo que supo tener el macrismo en 14, 15 puntos en materia de desocupación. De hecho, eso es lo que decimos en el informe de Industriales Pymes Argentinos. Decimos que hay proyecciones que si seguimos por este rumbo vamos a terminar el año, vamos a terminar este 2024 con 200.000 puestos de trabajo destruidos solamente en el sector Ujú. formal asalariado y con 12.000 pequeñas y medianas empresas menos, que es lo que estamos viendo justamente, no solamente comparado con el PBI, este gobierno lo que está haciendo es no solamente no redistribuir, sino que tampoco crece, es decir, el Está PBI claro, no, está no, no. bajando. Y además está achicándose todo. Ahora, ¿qué pasa con este escenario y el crédito? Digamos, los números de julio, por ejemplo, fueron muy positivos en el sentido de que tanto lo que tiene que ver el crédito para la producción como para el consumo viene teniendo una suba, como es de esperar en términos de la desaceleración que viene teniendo la inflación, dando por bueno, no lo sabemos, todavía no ocurrió, que esa tendencia se mantenga. ¿Eso impactaría favorablemente para las pymes? Mira, nosotros necesitamos, por supuesto, muchísimo más Ujú, crédito productivo. El tema es para qué se endeudan las pequeñas y medianas empresas. ujú, La verdad es que en este momento ninguna pyme está pensando en comprar maquinaria para producir más, porque te digo, una de cada dos máquinas, en el mejor de los casos, está apagada en las fábricas argentinas. De hecho, estuvimos hablando con decenas de pymes y nos encontramos en situaciones en donde la capacidad instalada está en un 20%, es decir, 8 de cada 10 máquinas están apagadas. ujú. Entonces, ninguna pyme industrial particularmente está pensando Claro. en producir más o en contratar trabajadores. Si vos te fijas, el EMAE, el estimador mensual de la economía, sí da algún puntito de crecimiento, pero lo cierto es que ese punto de crecimiento está vinculado muchísimo más al agro o a la minería que a la industria Ujú, manufacturera, cuando está la industria manufacturera decayendo muchísimo. Obviamente, yo te hablé antes de una comparación interanual. Si vos haces comparaciones interanuales del campo, del agro, obviamente te estás ujú. comparando con un año de sequía sin precedentes, que por supuesto va a tener crecimiento del 100%. Entonces ahí vas a empezar a comparar
o vas a empezar a equiparar el EMAE y te va a dar un poquito de Bien. crecimiento. Pero si te fijas netamente en la industria manufacturera, en la construcción, en el comercio, en los servicios, bueno, todo eso está cayendo y mucho. Bien, ¿qué pasa por último, Pablo, con el vínculo de la política con las pymes, con el vínculo de la política con los empresarios? Milei dice que en este país los que producen son héroes y en otros gobiernos, claro está que ser empresario era casi una presunción de algo malo, ¿no? Como que si alguien tenía una empresa y alguien había conseguido invertir, generar trabajo, producir, ganar un mercado externo, eso era presunción de que había algo turbio detrás. ¿Qué pasa con las pymes, con los pequeños empresarios y la política? Es así como vos bien decís, creo que en el espacio del progresismo, el peronismo, la izquierda, el nombre, la categoría empresario, efectivamente tiene un tono peyorativo, increíblemente, porque si vos te fijás en los orígenes del peronismo, el empresario, el industrial sobre todo, era también concebido como una especie de héroe, era muy bien visto y justamente tenía todo el respaldo Claro. del Estado. Pero también hay que decir que hay que desterrar, la política tiene que olvidarse de las falsas dicotomías. El otro día lo escuchaba, por ejemplo, al presidente de la Nación diciendo que el campo era la salida, bueno, obviamente lo dijo en la sociedad rural, el campo era la salida de la Argentina. La verdad es que no hay una dicotomía real entre industria o campo, eso no es así. En todo caso, el modelo agroganadero, solamente, exclusivamente el modelo agroganadero cerraba cuando éramos 10 millones de personas, y cerraba, te lo digo entre comillas, porque era otro tipo de país también, con otras desigualdades y derechos y demás, pero hay que olvidarse un poquito de estas falsas dicotomías de empresario bueno, empresario malo, o industria o campo, o mercado interno, mercado externo. Una empresa para exportar Bien, necesita pararse sólidamente en el mercado interno, esto es así acá y en claro. todo el mundo. Hay que olvidarse, y la política tiene que olvidarse sobre todo de esas falsas dicotomías para no estar constantemente cambiando de rumbo de manera tan drástica, cuando por ejemplo ahora estamos viendo en Estados Unidos que hay dos candidatos muy diferentes, pero que se pelean para ver quién es más industrialista, quién es más proteccionista de los dos. Ese es un rumbo que no cambia. Exactamente, y sobre todo, ahí hay un dato siempre interesante. El candidato más cercano al presidente argentino definitivamente está muy preocupado por proteger a sus empresas, algo que en el discurso del gobierno argentino está ausente. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos y este análisis. A ustedes. Pablo Berkovich, ex subsecretario PYME, director de la consultora Marca PYME, mostrando los datos muy duros, por supuesto, del análisis del sector de la pequeña y mediana empresa, sin